Bueno, ahora dentro del lenguaje de definición de datos vamos a ver cómo poder modificar una tabla. Para eso les decía en algunos lenguajes de SQL se utiliza el modify, aquí utilizamos el alter. En este caso podemos utilizarlo si vamos a modificar algo de una tabla, es el alter table. Para añadir una nueva columna a una tabla, nosotros lo que necesitamos, decíamos, es el alter table, nombre de la tabla y la sentencia o la cláusula ADD para indicar el nombre de la columna nueva que vamos a agregar y el tipo de dato de esa columna o campo que vamos a agregar. Por ejemplo, si vamos a añadirle a la tabla artículo el campo existencia, entonces nosotros lo que haríamos es hacer alter table, artículo, que es la tabla, y el ADD, que es la cláusula que permite crear el campo existencia de tipo numérico de 5 elementos. Así es como vamos a utilizar el alter table para agregar un nuevo campo. Pero si lo que queremos es borrar un campo de la tabla, entonces utilizaríamos el mismo alter table, pero utilizaríamos la cláusula drop column para eliminar un campo e indicar el nombre de la columna o campo de la tabla a eliminar. Por ejemplo, si vamos a eliminar la existencia que acabamos de crear, haríamos alter table, artículo, drop column, existencia. Y borramos totalmente el campo existencia. Si nosotros lo que queremos es modificar el tipo de dato de un campo de la tabla, entonces utilizamos el alter table. Obviamente tenemos que indicar a la tabla que queremos hacer una modificación o alteración y utilizamos el alter column para indicar el nombre de la columna o al campo que le queremos hacer el cambio de tipo de dato y el nuevo tipo de dato. Por ejemplo, si nosotros tenemos un campo teléfono para un cliente de tipo numérico, por ejemplo, y obviamente lo queríamos cambiar a un tipo char, nosotros lo que haríamos es alter table, cliente, que es la tabla, y lo decimos alter column, que es el campo que vamos a alterar, el campo teléfono, si era numérico, ahora le vamos a decir que va a ser char de 10 elementos. Y de esta manera está cambiando el tipo de dato de el campo teléfono. Bien, ahora vamos a iniciar hablando de la sentencia drop que habla acerca de la eliminación. Esta sentencia drop te permite eliminar y borrar tanto el índice o una tabla o una base de datos, pero borra, como decíamos, toda la estructura. Si tuviera información va a borrar todo. Se utiliza el comando o la sentencia drop table para borrar definitivamente una tabla y se escribe drop table y el nombre de la tabla. Si lo que quieres es borrar una base de datos, entonces sería drop database y el nombre de la base de datos. Y si lo que quieres es eliminar el índice de una tabla, entonces utilizaríamos alter table y el nombre de la tabla y utilizaríamos drop index y el nombre del campo índice y de esta manera podemos eliminar o una tabla o una base de datos o un índice utilizando la sentencia drop. Vamos a dejar hasta aquí en este video y continuamos en el siguiente.